Conclusión. Después de haber leído la vida de San Crispín, podemos alabar y glorificar a Dios por tantas bendiciones que ha derramado sobre el mundo por medio de los santos y en concreto por medio de la vida de San Crispín, el santo alegre capuchino que nos enseña a ser humildes y a confiar plenamente en la misericordia de Dios, aun en medio de nuestros problemas y sufrimientos. Como hemos visto a lo largo de estas páginas, Dios hacía muchos milagros por su intercesión. Él se pasaba varias horas por las noches en adoración ante Jesús sacramentado. Su amor a la Virgen María, a quien llamaba Madre y Señora o Señora Madre, era extraordinario. Cuando tenía cualquier problema o necesidad, acudía a ella. En la cocina o en el huerto donde trabajaba, tenía un altar con una imagen de María para poder encomendarse continuamente a ella. Y la saludaba con cariño en todas las imágenes que encontraba en el convento o por las calles y casas por donde iba a pedir limosna. También tenía una relación muy estrecha y amigable con su ángel custodio y con algunos santos de su especial devoción, especialmente con su padre San Francisco y con San José. Y no olvidemos su amor entrañable a algunos santos de la orden franciscana y muy en concreto a San Félix de Cantalicio, que había sido un hermano lego como él y que también era santo y taumaturgo. Podemos decir sin temor a equivocarnos que vivía el dogma de la comunión de los santos y contaba con todos ellos, además de la Virgen María y San José, en sus tareas de cada día y se sentía acompañado de ellos, que también le ayudaban en sus trabajos y para soportar el peso de las alforjas cuando estaban cargadas de las cosas recibidas de limosna. Su amor a los pobres y encarcelados fue muy grande. Y con el permiso del superior, de las cosas recibidas de limosna, podía distribuirles algunas cosas para cubrir sus necesidades. Y no olvidemos, como hemos anotado anteriormente, que en ocasiones Dios por su medio realizaba milagros de multiplicación de harina, vino y otros comestibles. Incluso él con ocasión de una epidemia, para no aparecer como hacedor de milagros, repartía entre los enfermos frutos secos como castañas, nueces, etc., y cuando los tomaban con devoción en nombre de Dios y haciendo alguna oración, se sanaban. Estas y otras maravillas que hemos anotado no son fábulas para niños, sino realidades, que no solo se han dado en la vida de San Crispín, sino también en muchos otros santos. Por eso podemos decir que Dios está presente en la Iglesia Católica, a pesar de los pecados de algunos de sus miembros. En ella, Jesús Eucaristía se hace presente todos los días en las misas. Y en todos los tiempos Dios ha manifestado su gloria y su presencia por medio de santos vivientes. Que Dios los bendiga por medio de María y de San Crispín, tu hermano y amigo para siempre. Padre Ángel Peña, Orden Agustinos Recoletos. Agustino Recoleto. Pueden leer todos los libros del autor en www.libroscatólicos.org. Santa Rosa de Viterbo. La vida de Santa Rosa de Viterbo es una vida muy especial debido a que nació sin esternón y con una grave cardiopatía, porque el ventrículo izquierdo del corazón era mucho más grande que el derecho. Debido a esto tuvo durante toda su vida muchos problemas de salud y muchas dificultades para respirar. Pero esto lo descubrió el doctor Capasso el año 1996, haciendo estudios científicos sobre su cuerpo, que desde 1252, año de su muerte, estaba perfectamente conservado por un verdadero milagro de Dios. Su vida está llena de Dios y sus biógrafos ya hablan de milagros hechos por Dios mediante la intercesión de Rosa desde que tenía 3 años de edad. Algo que solo puede explicarse, porque Dios, desde muy niña, con todas sus limitaciones corporales, le infundió una gracia sobrenatural especial para poder aceptar su vida como era y ofrecer sus dolores por la salvación de los herejes y pecadores de su tiempo. Ciertamente es admirable como desde muy niña le encantaba ir a la iglesia con su madre y hacía oración y hasta penitencias como una persona madura. Sabemos que desde muy pequeña Jesús y la Virgen María se le aparecían. Por supuesto que muchas de las cosas sobrenaturales que experimentó, o no sabía que eran especiales, creyendo que todos las tenían, o simplemente trataba de ocultarlas. Lo cierto es que en su vida con todos sus problemas de salud pudo hacer una gran labor convirtiendo a muchos pecadores y herejes, predicando por las calles sin temor a las autoridades, que la desterraron de su ciudad natal, Viterbo. Defendió al Papa en sus prédicas y Dios realizó por su medio muchos milagros en vida y después de su muerte. Por todo ello queremos agradecer a Dios por habernos dado una prueba más de su existencia por medio de los milagros, como lo fue la vida entera y la santidad de Rosa. Que Dios nos ayude a valorar el sufrimiento y podamos también ofrecerlo por la salvación de los demás para que nuestra vida sea útil y no nos consideremos inútiles, aunque ya estemos ancianos o enfermos sin esperanza de curación. Su infancia. Rosa nació en Viterbo entre los años 1233 a 1235.
Sus padres Giovanni y Caterina eran pobres y trabajadores, y vivían en la parroquia de Santa María del Pollo en Viterbo. Ella desde muy pequeña dio muestras de una extraordinaria bondad natural. Iba frecuentemente a la iglesia acompañando a su madre y en vez de jugar con otras amigas, prefería rezar en su casa o ir a la iglesia. Es importante anotar, como veremos de las investigaciones que se hicieron en el siglo XX, que Rosa nació con gravísimos problemas de salud. Ella podemos decir que fue una santa sobreviviente de una enfermedad muy rara, llamada síndrome de Cantrell. No tenía esternón y el ventrículo izquierdo del corazón era mucho más grande que el izquierdo, y todo esto la llevaba a tener serios problemas de respiración además de una grave cardiopatía. Con frecuencia tenía como único remedio en aquellos años un ramo de yerbas de menta que se colocaba en el pecho para mejorar en algo la respiración. Según las investigaciones médicas, los problemas de la falta de esternón y la cardiopatía hacen que la totalidad de los niños que nacen con estas deficiencias no pasen normalmente del primer año de nacidos. Incluso actualmente con todos los adelantos de la medicina mueren la mayoría y solo hay algunos casos que con cirugía y otros medicamentos pueden sobrevivir algunos años. En el caso de Rosa, podemos decir que fue una sobreviviente solo por la gracia y el poder de Dios. Por eso, algunos ya la han propuesto para ser patrona de los que tienen enfermedades raras. Suelen tener esta enfermedad de Cantrell unos 5 niños entre 1.000.000. En el caso de Rosa, con sus deficiencias de falta de esternón y problemas graves en los ventrículos del corazón, es de los más graves que existen de esta enfermedad. Por eso es de admirar en ella su valentía para poder soportar todos sus problemas de salud e incluso añadir muchas penitencias y ayunos personales para ofrecerlos al Señor por la salvación de los pecadores y, en concreto, de los muchos herejes que había en su tiempo. Así podemos comprender que los misterios de la pasión y muerte de Jesús fueron un continuo meditar en sus horas de oración. Y Dios le dio la fortaleza necesaria para soportar sus problemas de salud y así poder sobrevivir contra toda expectativa humana hasta los 18 o 20 años de vida. Dios no podía permanecer indiferente ante tanto dolor ofrecido con generosidad por la salvación de los demás y se hizo presente en su vida de diferentes maneras. Desde los 3 años la vemos tan llena de Dios que el mismo Dios se gozaba en hacer milagros por su intercesión y su confianza ilimitada en Él. A los 3 años fue un día a la fuente con una amiguita a coger agua. A su amiga se le rompió la vasija y empezó a llorar amargamente, pensando en que su madre la iba a reprender. Rosa tomó los pedazos y los unió y le devolvió la vasija entera y sana a su amiga. También con 3 años se cuenta que había resucitado a una tía suya, muerta hacía un día. Con tan corta edad ya se preocupaba de ayudar a los pobres y decía que veía el estado bueno o malo de los que morían, aunque algunos hubieran vivido sin ella conocerlos, hacía varios años. A los 8 años estaba en cama por sus graves problemas de salud y se le apareció la Virgen María y le dijo que visitara la iglesia de San Juan Bautista, la de San Francisco y la parroquia de Santa María del Pollo y que pidiera entrar en la tercera orden de San Francisco, lo que le fue concedido. A partir de esos momentos, vistió una túnica de penitencia, pero su padre le echó en cara esa manera de vestir y de vivir que llevaba. Ella lo soportó todo con paz por amor a Jesús. Otro día se le apareció el mismo Jesús todo llagado y lleno de heridas y le dejó tal impresión que, a partir de ese día, su pan espiritual era la meditación en la pasión de Jesús. En otra oportunidad se le apareció en su forma gloriosa y con un ramo de yerbas de menta le consagró su pecho y ella con ese ramo bendijo su casa y el rincón de su casa donde hacía sus oraciones y penitencias que lindaba con el monasterio de las Clarisas de la ciudad. Desterrada. A los 12 años era tanta su madurez espiritual que empezó a predicar por las calles de Viterbo a favor del Papa y contra el emperador Federico II, que se había apropiado de algunas ciudades pertenecientes a los estados pontificios. Su padre se asustó, porque podían las autoridades gibelinas, enemigos del Papa, echarla a la cárcel y le prohibió salir a predicar. Ella simplemente le dijo, si Jesús fue golpeado por mi causa, yo puedo ser golpeada por causa suya. Haré lo que él me dijo que hiciera, no lo puedo desobedecer. El párroco tuvo que interceder por ella para que su padre no la castigara. Los enemigos del Papa, dueños de la ciudad de Viterbo, quisieron matarla, pero el podestá, señor local, temió a las reacciones del pueblo y la desterró de la ciudad junto con sus padres. Milagros en Soriano. Se dirigieron a la ciudad de Soriano. Allí Rosa observó que había muchos herejes y mucha inmoralidad y de nuevo se puso a predicar contra las malas costumbres. Incluso anunció la muerte inminente del emperador Federico II, el enemigo del Papa. Y a los pocos días,
Un 13 de diciembre ciertamente murió el emperador. A su muerte los güelfos, partidarios del Papa, tomaron de nuevo la ciudad de Viterbo, pero durante su estancia en Soriano ocurrieron algunas cosas notables. En 1249 en un éxtasis vio el ejército del rey Luis de Francia en Palestina y ella lo encomendó a Dios antes de tomar la ciudad de Damieta. En Soriano iba por las calles predicando con un crucifijo en la mano. Uno de los malvados de esta ciudad quiso pegarle y ella le dijo: «No pasarán ni 3 días y verás una señal de Dios en tu cuerpo». A los 3 días se le cayó el pelo y los dientes y la barba y ante este hecho anunciado, muchos se convirtieron. Estuvo 3 años en esta ciudad de Soriano y muchos herejes la persiguieron, pero sus milagros convertían cada día más gente. Un día vino una mujer ciega a oírla predicar y ella le impuso las manos y la curó. Otro día una mala mujer, delante de ella, empezó a gritar con horribles blasfemias y herejías contra la fe católica. Rosa trató de corregirla por las buenas y la mujer no sabía responder, pero seguía con sus blasfemias. Entonces Rosa quiso convertirla por medio de milagros y le propuso estar 20 días sin comer para comprobar la fe católica. La mujer no quiso. Entonces Rosa pidió a los presentes que encendieran un gran fuego en medio de la plaza y que se juntase toda la gente al sonido de las campanas. Rosa, confiando en Dios, cuando ya el fuego estaba fuerte, saltó al medio y allí estuvo intacta e ilesa sin quemarse ni siquiera sus vestidos hasta que el fuego se extinguió. Algunos biógrafos hablan de que estuvo así 3 horas, pero no importa si estuvo media hora o 3 horas, el milagro estaba hecho y la mujer ante esa clara evidencia, abjuró de sus herejías y se convirtió, mientras todo el pueblo alababa a Dios, de nuevo en Viterbo. Después estuvo algunos días en Vitorsecchiano y regresó a Viterbo. Al llegar, toda la ciudad la aplaudió. Ya no estaba bajo el poder del emperador Federico y podía predicar con tranquilidad. El Papa Inocencio IV le dio amplios permisos para predicar en las iglesias y quiso que le fuese erigido un oratorio para que pudiera vivir en él con otras mujeres que quisieran llevar una vida recogida y entregada a Dios. El asunto es que al regresar había querido ser religiosa en el único monasterio que había en Viterbo, el de las Damianitas, que eran clarisas. Pero no la recibieron, quizás por sus graves problemas de salud. No sabemos la causa. El asunto fue que ella les dijo a las clarisas: «Ahora no me quieren recibir, estando viva, y me querrán tener estando muerta». Por eso pensó en ese oratorio o beaterío, pero este beaterío se clausuró porque había una norma de que solo existiera un monasterio en Viterbo y las clarisas pidieron que se cumpliera esa norma eclesial. Y Rosa continuó su vida de oración y penitencia hasta su muerte en un rincón de su casa paterna. Murió después de una corta pero grave enfermedad el 6 de marzo de 1251 o 1252. Tenía entre 17 y 18 años. Los investigadores de su cuerpo incorrupto dicen que tendría entre 18 y 20 años, según el examen de sus dientes.